Capítulo 137 del libro Viña de Luz, se llama Vida Conyugal. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 33, dice Pablo: así también vosotros, cada uno en particular, ame a su propia mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Las tragedias de la vida conyugal acostumbran poblar la senda común. Explicando el desequilibrio, se invoca la incompatibilidad de los temperamentos, los desencantos de la vida íntima o las excesivas aflicciones domésticas. El marido disputa compañías nuevas o entretenimientos perjudiciales, al paso que en muchos casos se abre la mente femenina al imperio de las tentaciones, entrando en falso rumbo. Semejante situación, sin embargo, será siempre extraña en los hogares formados sobre las escuelas de la fe en los círculos del cristianismo. Dice que esta situación siempre será extraña en los hogares formados sobre la escuela de la fe en los círculos del cristianismo. Extraña, pero no totalmente escasa. Los cónyuges con Cristo acogen por encima de todo las dulces exhortaciones de la fraternidad. Es posible que los sueños muchas veces se deshagan al toque que pruebas salvadoras dentro de los nidos afectivos construidos en el árbol de la fantasía. Es posible que los sueños muchas veces se deshagan al toque de pruebas salvadoras dentro de los nidos afectivos construidos en el árbol de la fantasía. Muchos hombres y mujeres exigen por tiempo indefinido flores celestes sobre espinas terrenas, reclamando de los demás actitudes y directrices que ellos, por lo tanto, son incapaces de adoptar, y el matrimonio se les convierte en una institución detestable. Con todo, el cristiano no puede ignorar la transitoriedad de las experiencias humanas. Con Jesús es imposible destruir los divinos fundamentos de la amistad real. Búsquese el lado útil y santo de la tarea, y que la esperanza sea la lámpara encendida en el camino. ¿Tu esposa se mantiene en un nivel inferior a tu expectativa? Recuérdate que ella es la madre de tus hijos y sierva de tus necesidades. ¿Tu esposo es ignorante y cruel? No olvides que él es el compañero que Dios te concedió. Tenemos tiempo para unas explicaciones o para unos aportes. Ana, tú que eres amiga de los aportes, si tienes algo que decirnos, o el señor Pedro, Manuel de Jesús, en fin. Sea aportar algo. Que sea preciso y conciso. Porque no es improvisado. Porque veo que no pusieron atención y lo voy a leer. A ver, Ana. Bueno, lo poco que entendí. Eso. Que en el matrimonio o en la relación conyugal hay momentos difíciles que los cónyuges deben afrontar, deben aceptar. Que a pesar de estos momentos difíciles, que no se olviden de Dios, que deben de buscar a Dios, o sea, no debemos olvidar. Hablan de Jesús. Sí,
no deben olvidarse de Jesús. Eso, te quiero aclarar que no es lo mismo. Jesús y Dios no es lo mismo. ¿Ya? De Jesús. El cristianismo es de Cristo. Cristo nos habla de Dios, nos enseña a Dios, pero no es lo mismo. Ajá, sigue. Sí, que deben de buscar a Dios, a Jesús. Deben de seguirlo, compartir sus ejemplos. El mayor ejemplo de Jesús fue el amor y la caridad. Entonces, no deben olvidar estos dos grandes ejemplos que dio Jesús. Deben de seguir esos ejemplos, practicar también el amor y la caridad. Listo. No solo ¿Qué con más? ellos mismos, sino con los demás. ¿Qué más? Señor Pedro, ¿qué tiene usted que decir? Que en el matrimonio debe ser uno, la fidelidad debe ser uno franco. Mire, si el día que usted ya no me quiere, y el día que Eso no es lo que hemos leído aquí. Antes, por el contrario, esa separación, mija, vete, no. Soportar las dificultades, las tentaciones, las pruebas, manejarlos con el nivel de las enseñanzas de Jesús. Porque el matrimonio, nos dice, no es una lluvia de flores celestes. Ahí vamos, que se entra al matrimonio con unas expectativas y a la primera dificultad se quiere hacer eso que dice el señor Pedro, coja su camino y yo cojo el mío. Y es lo que nos están diciendo, todo lo contrario. Es un matrimonio desechable. Es correcto, no debe ser así. Ya eso sería divorcio. Es que no debe ser, la lectura no nos habla de eso, ¿o sí? No habla de eso, claro. No. ¿Qué nos está diciendo? Tanto al hombre como a la mujer. Amor a su mujer y respeto al hombre. Es decir, consolidar la unión conyugal con base en ese respeto y con base en ese amor. Hablando del amor pareja, porque el tema es unión conyugal. Entonces, las enseñanzas del Maestro Jesús son precisas allí, son indicativos de que hay una necesidad de ser probados. Hay muchas pruebas dentro de esa unión, esa experiencia que es la unión conyugal, que no es nada difícil, y nos dice Emmanuel que muchas veces hay por fuera atractivos que hacen ver al matrimonio como detestable, y que el hombre se deja envolver, y la mujer también es atraída por tentaciones y desvían el rumbo de lo que es el objetivo de la unión conyugal. Dígame, señor Pedro. Por dar una pregunta, yo conozco un caso profesional, la esposa también profesional, creo que ella no está cumpliendo con el deber, que ella es, dígalo de una manera que podamos entender. le está faltando en el respeto a él. Le es infiel. Sí, Ok. Sí. Bueno, él me parece que es profesional que prácticamente él me ha pedido consejos a mí, pero me da miedo. Le da miedo que aconsejarle que se divorcie. Claro, diría que la realidad que yo he visto de los buenos ejemplos, más bien me callo, mejor dicho. Exacto. Y ¿Sabe? Es mejor no participar en eso, porque si ella le es infiel y se mantiene allí por interés, por mentirosa, por sus beneficios, y usted se mete, ella tiene unos recursos que usted no tiene para embolatarlo a él, y usted queda como un zapato. Y ella sigue haciendo lo suyo y él sigue creyéndole a ella.
Entonces, en esos casos, ella tiene que tomar su decisión o él por sus propios sentidos. Ellos mismos se dan cuenta porque en una relación de pareja, cuando hay una infidelidad, hay cambios en la conducta y cualquiera de los dos que sea afectado se da cuenta. El que no se da cuenta es el que no quiere darse cuenta. Pero es una infidelidad muy seguida y los otros hay un amor demasiado, ¿verdad? No hay ningún amor demasiado, le voy a decir. Hay una creencia en ella, hay una creencia en la institución del hogar. No es que haya demasiado amor nunca. No, Vea, de él para ella. No, vea, le voy a hablar que nunca es demasiado. El amor más grande de un ser humano es el que sentimos por nuestros hijos. Es lo más grande. Y tenemos a veces que abrir los brazos para que los hijos se vayan a hacer su nido en otra rama. Entonces, como amor, el de padre y madre hacia sus hijos. Es lo más grande y lo más parecido y representativo de Dios aquí en la tierra. Ya cuando el amor de hombre a mujer y viceversa tiene otros matices, se convierte en un amor posesivo, un amor obsesión, un amor negociado, un amor subyugación. No es amor. No es amor. Entonces, cuando esta pareja que usted conoce se da cuenta de que entre ellos tienen que arreglar eso, uno de los dos tiene que buscar ayuda. Sea que ella se fastidie y ya no soporte vivir con él, ella tendrá que ponerse las correas y decírselo, afrontar esa verdad. O él, dándose cuenta de los cambios, verificar realmente cuál es la conducta de ella y tomar decisiones. Pero si verificando la conducta quiere seguir así, ahí no hay nada que hacer. Al venado hay que dejarlo con sus cachos. Entonces, ábrele. Sí, hay venados que les gusta sus cachos. Entonces, tú se los quieres abrir los ojos y tú te vas a ganar un problema. Es así. Que todo el mundo lo sabe, todos los familiares de ella, los familiares de él mismo, se lo dicen y él nunca lo ve. No, y si le dicen el baile, fulana me dijo. Entonces, la persona que quiere intervenir para ayudarle queda como chismoso, metido, no sé qué. Entonces, exacto, entonces uno tiene que desde afuera, si hay niños, orar, mirar, pero no. Ese problema de pareja lo resuelve la pareja, ni siquiera los hijos. Eso lo resuelve la pareja. Unión conyugal. Señorita, el auditorio suyo, prepárese. Eso que siempre dicen, no, yo no te llevo por mis hijos. Eso no aplica. Nadie vive con nadie por los hijos. He escuchado bastantes referencias. Y muchas mujeres, cuando han descubierto la competencia, la otra pareja de su esposo, lo empiezan a pelear e incluso empiezan a buscar quien les haga un trabajo para destruir aquella relación y tal. Y uno de los argumentos es porque es que tenemos una niña, tenemos un niño, es que lo van a seguir teniendo. Porque se vaya el hombre o se quede el hombre, la niña o el niño no van a desaparecer y las obligaciones y las responsabilidades van a permanecer y tienen que cumplir. La responsabilidad de darle amor, educación, ropa, recreación, un desarrollo integral al niño. Entonces, no, exacto, los hijos siguen siendo los hijos hasta siempre. Entonces es ahí donde mucha gente se confunde y piensa que con un hijo puede amarrar. Tengo un minuto todavía. Hay mujeres que intencionalmente se embarazan. Le dicen a la pareja que están con sus anticonceptivos para que la pareja no se cuide.
y conocen el biorritmo y saben cuáles son sus días de peligro de ovulación. Y en ese día buscan la relación para embarazarse, pensando que así amarran al hombre. Y el amor de pareja no viene por ahí. No viene por ahí. ¿Cierto que no? No. No viene por ahí. Si no hay amor, no hay nada. Ah, pueden haber 10 hijos. Y pueden haber 10 hijos. Se va. Esa última parte vamos a tocarla ahí. En el tema de por eso escogí ese capítulo. Bueno, vamos a dar inicio con la oración, nos sentamos bien, cómodos, rectos, vamos a cerrar nuestros ojos, respiramos profundamente, como un acto de gratitud a nuestro Padre Creador, como un acto de gratitud a estos hermanos espirituales anónimos que desde siempre están pendientes de nosotros, ayudándonos en el aire, en el agua, con sus buenos fluidos, a todos los que aquí estamos, tanto encarnados como desencarnados. Te pedimos en esta tarde, Maestro Jesús, protección a nivel espiritual, pero también te pedimos poder sensibilizar nuestra mente y nuestro corazón a estas enseñanzas que a través de Juana de Ángeles tú nos das, tú nos recuerdas. Permítenos llevarnos en nuestra memoria espiritual estas palabras y ante todo ayúdanos a tener la fuerza de voluntad para ponerlas en práctica con nuestros semejantes. Que así sea. Bueno. ¿Cómo es el título de tu tema? El tema es el capítulo 21, se llama El embarazo en la adolescencia. En la adolescencia, es decir, en el periodo entre los 10 y los 19 años. Hay diferentes escalas, pero estamos hablando del paso de la niñez hacia la juventud, como tal, hacia la adultez. Y nos dice Juana en su primer párrafo de que el embarazo en la adolescencia es uno de los grandes desafíos de la actualidad. ¿Por qué? Porque se ha notado un creciente número de jóvenes, un aumento, ¿ya?, que sin ninguna preparación para la maternidad se embarazan, quienes luego se presentan, o sea, después de su embarazo van a presentar situaciones perturbadoras, generando compromisos sociales gravísimos. En Colombia, bueno, Latinoamérica, ¿por qué ella insiste tanto? Ella no escribe para Brasil, ella no escribe para Colombia, escribe para todo el planeta, ¿sabes? Porque esa es su tarea. Su tarea es educar, y cuando se educa, tienes que abrirte a todo el mundo. Tomando Latinoamérica es la tercera zona a nivel del mundo en donde se presentan embarazos entre los 10 en la adolescencia. Eso es una cifra alta. En Colombia, en el 2013, hubieron más de 5.500 bebés, de acuerdo a cifras del DANE, de niñas entre 10 y 14 años. De estas niñas, dice que la mayoría, o sea, una de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años, ha estado alguna vez embarazada. Ojo con la frase, alguna vez embarazada. De las cuales 16% de esas son madres. 4% están esperando el primer hijo. 16 más 4 son 20%. ¿Dónde está el 80%? Aborto, y todos sabemos que el aborto es una de los crímenes, crimen como tal, espirituales como tal. Dice Juana, crimen abominable atacar a un ser que no puede defenderse. Un impacto en el seno del útero que no puede defenderse. ¿Por qué nos llama esto la atención? Porque resulta que en estadística aparece que solamente el 0.08%, o sea, no llega ni al 1%, es de embarazo entre adolescentes, es decir, niños y niñas de la misma edad. Es decir, que el 99% corresponde a adultos que embarazan a niños. Esto, ante la ley colombiana, ¿Cuánto de porcentaje de adultos
99.2%. Por eso es que ellos identificaron mucho que todo menor de 14 años que tiene relaciones sexuales con un adulto se cataloga como delitos sexuales. Y por eso vemos muchas veces, muchos hombres y muchas madres incluso, no lo denuncie, porque es que la niña me provocó, es que el niño me provocó. No, estás haciendo realmente un acto criminal. ¿Por qué la estadística me dirán? Resulta que estas niñas, después que salen embarazadas, vuelven en menos de 2 años a volver a quedar en embarazo. En su mayoría son niñas, digamos que de poca educación, entre comillas, con dificultades de acceso a ciertos métodos de planificación familiar. Todo esto que conlleva, ha conllevado también no solamente al incremento de embarazo, sino a problemas, a enfermedades de tipo sexual como el herpes, como el VIH, como el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué impacta tanto esto? No solamente a nivel espiritual, porque básicamente el número de embarazos en los adolescentes hace que disminuya el grado de desarrollo en un país. ¿Por qué? Porque el niño o la niña al estar embarazada tiene que dejar de estudiar, se desescolariza como tal. ¿Eso qué hace? Se generan círculos de pobreza. Adicionalmente ya hay un inconveniente para su desarrollo personal. Es rara la que logra volver a estudiar como tal o desarrollar algún arte como tal. Eso limita de que no haya tantas oportunidades económicas. Y adicionalmente también muchas veces hay un rechazo por parte de la sociedad como tal a ese tipo de situaciones. En el plano biológico, nosotras, mujeres y los compañeros que han tenido la oportunidad, saben que un embarazo en una corta edad no es adecuado porque los órganos sexuales del cuerpo como tal todavía están en un proceso de desarrollo, no está maduro, por lo que incurre en posibilidades de aborto espontáneo, incurre también en que al tener el niño queden estériles, incurre también en muerte espontánea. Nos dice el Ministerio de Salud de que el embarazo en adolescentes puede ocurrir por múltiples razones, por ejemplo el abuso, violación, explotación sexual, por cuestiones educativas, por mayores niveles de pobreza, especialmente en las zonas donde hay conflicto, por influencia de los medios de comunicación. Axel Herrera nos dio una charla sobre eso, por decisión voluntaria y consciente de quedar en embarazo o relaciones desprotegidas. Es decir, lo que estábamos hablando ahorita. Niños, niñas especialmente, que no tienen, digamos, recursos económicos, que ven en el hecho de parirle a un hijo, a un hombre, la posibilidad de salir de pobre. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Adicionalmente, haciendo referencia con el tema de unión conyugal, se meten, entre comillas, o las meten, porque hay que verlas, puede ser los dos canales, disolviendo matrimonios ya establecidos. Es decir, el impacto realmente es bien fuerte. Y ella lo toca como tal, porque dentro de la adolescencia, esa es una de las variables que digamos está siempre allí a flor de piel, tanto en el hombre cuando le dicen no vaya a embarazar, ¿ya? No se meta con esa niña que es muy castisuelta, ¿cierto? Para no usar otras palabras un poco más fuertes. O le dicen a uno, cuidadito, me vas a venir con una barriga porque te echo de la casa. ¿Ya? Es una de las expresiones en los hogares que no están fundamentados en el amor, que es donde se escucha eso. Porque en los hogares donde está, digamos, una fortaleza familiar más fuerte, las palabras son muy diferentes, como tal. ¿Qué me decían a mí? Mire, no se vaya a embarazar porque usted todavía está estudiando. Usted al embarazarse va a tener que responder por ese niño. Y no solamente en la parte económica, usted va a tener que responderle a ese niño aquí. Y usted no va a estar de la cerca a la meta, como tal. Ya. Le vamos a dar todo el apoyo. A mí me dijeron otras palabras muy diferentes. Todo el apoyo si en algún momento esto llega a ocurrir. Pero será su responsabilidad.
me lo dijeron a mí a los 10 años, me acuerdo tanto. En la mesa, no mi mamá, no los dos aquí, con mi hermanito al lado me dijeron. En mí, realmente ocurrió un caso diferente. En otras compañeras de la misma edad fue todo lo contrario. Tanto es así que sí, algunas quedaron embarazadas a corta edad y las echaron de la casa. Es un error. Realmente es un error. Independientemente de uno allí debe orientar al joven, no censurarlo, orientarlo, pero apoyarlo. ¿Por qué? Porque si no, cae en esta cadena que es muy difícil a veces de salir. ¿Por qué hace el joven esto? ¿Por qué el adolescente o la adolescente quiere llegar a él? Porque el adolescente está en una edad en donde todo es nuevo, es decir, la curiosidad está a flor de piel. Y adicionalmente tiene otra cosa aquí, dice la palabra, y acribillados muy bien por una urgida estimulación precoz que permite la promiscuidad de las relaciones, los adolescentes se entregan fácilmente a experiencias sexuales sin ninguna preparación psicológica y mucho menos con responsabilidad de naturaleza moral. Desconociendo los factores propiciatorios de la fecundación y sin ninguna orientación cultural en torno del intercambio sexual, se permite una relación de esta naturaleza con ansias y bajo conflicto, teniendo que enfrentar el gravamen de la concepción fetal. El niño o la niña está, y más los de esta época, están bombardeados por los medios, bombardeados por los compañeritos. Una de las preguntas que yo recuerdo haber escuchado al hijo de una amiga muy cercana era que los pelados le decían al otro, ya te acostaste con tu novio. Y algunos pelados decían no, otros decían sí. ¿Saben lo que le decían? Que decía sí, muéstrame las fotos o el video que debiste haber tomado para probarlo. En un colegio, bien de ayudar, no puedo decir el nombre, pero ahí se ven las cosas. Entonces, tienes la curiosidad de tu cuerpo, de tus hormonas que le están a uno caminando. Eso comienza todo el cuerpo todavía ahí lo estamos reconociendo. Adicionalmente tenemos el bombardeo de los medios de comunicación, de los compañeros. ¿Qué pasa? De que el adolescente que no viene con buenas bases de su hogar va a trastabillar, porque eso es lo que sucede. Adicionalmente hay una preocupación grande. En los colegios se les explica la cuestión desde el punto de vista biológico, pero ese concepto, ese proceso de fecundación debería o debe, la palabra debe explicarse desde el hogar, con palabras directas, pero con mucho respeto, sin envolverlo en morbo, ¿ya? Para que el niño tenga la suficiente confianza con el adulto para poder preguntar, y el adulto debe tener la suficiente confianza para poder responder, porque algunas preguntas que hacen nuestros adolescentes sobre sexo hay que reconocer que son difíciles, ante todo porque le van a preguntar a uno sobre las propias experiencias sexuales de uno, que eso es lo que a veces padres y madres no quieren enfrentar, ante todo cuando han tenido, digamos que muy buenos archivos al respecto. Entonces, la ansiedad es una cuestión psicológica en donde nosotros todos a esa edad queremos que las cosas sucedan rápidamente, ¿ya? Todo rápido. ¿Por qué? Porque tú crees todavía en tu desarrollo que no existe más tiempo, que ese es tu único tiempo. No, hay tiempo suficiente para todo. Cuando el adolescente o la adolescente cede como tal, es decir, queda embarazada, se presenta una situación totalmente inesperada. ¿Por qué? Porque resulta que los chicos de hoy en día sí conocen el uso de los anticonceptivos, dice este estudio aquí en Colombia, solo que por cuestiones culturales no los quieren utilizar. Y cito textualmente las palabras de allí: es como comerse una paleta con el plástico. Son las palabras que utilizaron allí los jóvenes para referirse al asunto.
El joven en esa edad a veces es imprudente, cree que no le van a pasar un embarazo, entonces no se cuida. Cuando sucede el evento, es decir, cuando queda embarazada o la persona o el chico, ¿qué sucede? Lo primero que piensan es en abortar. ¿No? ¿Por qué? Porque se están abocando a una situación, primero que todo, nueva para ellos, una situación muy estresante como tal, y adicionalmente hay muchos factores, no solamente físicos, sino psicológicos de vidas anteriores que comienzan a florecer. En el libro de los espíritus, la pregunta 344 nos dice, y esto hay que tenerlo claro, que es en qué momento se une el alma al cuerpo. Palabras más, palabras menos. ¿En qué momento hay vida? ¿Ya? Nos dice, la unión comienza en la concepción. Desde el momento en que el espermatozoide se junta con el óvulo y hace contacto, se unen en forma vibratoria. Desde ese momento, para algunos médicos dirán, no, eso es falso. En el libro El clamor de la vida de la doctora María. ¿Cómo es la pregunta? ¿En qué momento se une el alma al cuerpo? Ahí nos están preguntando en qué momento hay vida. Al dejar eso clarito. La unión del alma y el cuerpo, porque nosotros tenemos una educación tradicional proveniente de la religión católica, que creemos que el alma la producen los padres en el momento en que el niño nace y llora. ¿Ya? Porque la Iglesia católica y las derivadas de él no creen en la reencarnación. Como no creen en la reencarnación, no creen en la preexistencia del espíritu a la nueva vida, al nuevo ser. Entonces el maestro Kardec, con toda su sabiduría y con todo su respeto y prudencia, hace esta pregunta: ¿en qué momento se une el espíritu al cuerpo, el alma al cuerpo? Para dejar clara esta respuesta en el momento de la concepción. Es decir, durante los 9 meses de gestación ya hay un ser viviente, un ser encarnándose, que es parte de lo que nosotros estamos tocando en este tema, porque la ciencia muy avanzada y la jurisprudencia en muchos países dicen que los primeros meses o las primeras semanas no hay sino un montón de células, una cucharada de células, y no hay vida. No hay un ser vivo allí, por lo tanto el aborto se puede practicar. Entonces, para que respetemos la vida del reencarnado en cualquier momento en que se muera. Sí, completa la respuesta. La unión comienza en el momento de la concepción, pero solo es completa en el instante del nacimiento. Desde el momento de la concepción, el espíritu designado para habitar determinado cuerpo se une a él por un lazo fluídico que va estrellándose cada vez más hasta el instante en que la criatura es dada a luz. El grito que lanza entonces el recién nacido anuncia que ha pasado a formar parte de los vivientes y servidores de Dios. Clara. Y a nivel biológico, el embrión pasa a ser feto, y el feto vive en un medio acuoso, el líquido amniótico. Ahí pasa por los procesos de la vida en las aguas, el pez. Cuando nosotros transitamos, hay una recopilación, una recordación de todos esos episodios. Y los pulmones son los últimos órganos en madurar. Entonces, cuando se hace una cesárea antes del tiempo, porque
el anestesiólogo va a viajar porque la paciente no quiere parir, y programan la cesárea y cuadran una cita antes del tiempo de maduración. Ese feto nace, ese bebé nace para la incubadora. A terminar de madurar sus pulmones. El grito, cuando es normal el parto en el tiempo, el grito es la entrada del aire a los pulmones para sacar la flema, el líquido amniótico, los moquillos esos que le saca el médico, que le bombea para quitarle los restos de humedad a los pulmones y pase a ser un ser aéreo, de respiración aérea, de aire. El cambio de acuático a aéreo. Incluso aquí en este libro dice de que las contracciones uterinas ayudan a masajear los pulmones, a masajear la columna, para que salga de ese estado de entumido fetal que está. O sea, hermoso la naturaleza, que en todo lo tiene, digamos que pensado al milímetro, sí, como tal. Entonces, ¿qué sucede? Kardec, en el tiempo de Kardec también todo esto de aborto, todo esto de se veía. Claro que no es con lo que hay ahora, que es más público, pero también se veía en estos casos. Y él preguntó, en la pregunta 357, ¿qué consecuencias tiene el aborto para el espíritu? La respuesta fue: es una existencia nula que debe volverse a empezar. Para el espíritu, exactamente, para el niño. Las consecuencias son graves para los padres, los abortistas. Gravísimo. Para el médico o la partera o la auxiliar, para que lo practique, ahí sí es grave. Comenzando por la madre. Sí, dice la 358, es un crimen el aborto provocado, cualquiera que sea la época de la concepción. Aquí preguntó Yamán directamente. Dice la respuesta: desde el momento en que violáis la ley de Dios existe crimen. La madre u otro, cualquiera que sea, y ahí sí están los médicos, los padres, los amigos, todos los que estuvimos en el lío. El que dio la dirección. Exacto, todo. El que escuchó y no fue capaz de decir no lo hagas, porque a veces uno escucha y cuando son cuestiones de vida o muerte hay que decir no lo hagas, ya. Así la persona lo llega a hacer, pero no, y más con este conocimiento. Dice: comete siempre un crimen quitando la vida al niño antes del nacimiento, porque impide al alma soportar las pruebas cuyo instrumento debe ser el cuerpo. La pregunta 359 es muy clara. ¿En qué momento? Dice: en el caso de que corriese peligro la vida de la madre a consecuencia del nacimiento del niño, ¿es un crimen sacrificar a o sea, al niño, para salvar a la madre? La respuesta dice: es preferible sacrificar al ser que no existe, al ser que no... no es un crimen, no hay, exactamente. A la madre, exacto, ahí que es. puede volver a tener su embarazo y tener oportunidad. Ya. Es el único caso en que haya riesgo de vida de la madre. Y en esos casos normalmente son pruebas para los padres, como tal. Son como pruebas para el espíritu, para los padres. O sea, ya eso es algo como calculado, digamos que programado como tal. Cuando se aborta un bebé, nos estamos ganando, ya, si no hay perdón por parte del hermano que se abortó, un enemigo espiritual. Enemigo que puede vampirizarnos, que puede entorpecernos, que nos puede obsesionar como tal. En los libros de la codificación hay muchos ejemplos, por ejemplo, Entre telones de la obsesión, el caso de una mujer que tuvo más de 6 abortos, cuando desencarnó producto del último, fue esperada en el plano espiritual por 2 de las entidades que ella rechazó y la presentaron ante el hipnotizador de la sombra, y a través de la hipnosis provocó de que el espíritu se convirtiera en una loba, o sea, la madre, en un acto de zoantropía como tal. En el caso de que haya perdón como tal, digamos que no
no te ganas un enemigo, más el hecho de haber cometido un crimen ante la ley divina te obliga, te compromete. En el libro Acción y Reacción, vamos a leerlo rápidamente, ante una pregunta de Andrés Luis Hilario ante sus profesores, él pregunta, Hilario dice: ¿y el aborto provocado es una falta grave? Le contesta el escritor: más bien sería un doloroso crimen. Dice: arrancar a una criatura del seno materno es un infanticidio confeso, o sea, un crimen como tal. La mujer que lo promueve o que consiente en semejante delito es obligada por las leyes irrevocables a sufrir alteraciones deprimentes en el centro genésico de su alma, predisponiéndose generalmente a dolorosas enfermedades como la inflamación de la matriz, el vaginismo, el dolor uterino, el infarto uterino o la tumoración cancerosa, problemas por los que muchas veces desencarna llegando al más allá para responder ante la justicia divina por el crimen practicado. Entonces se ve a sí misma, pero enferma e infeliz, porque la incesante recapitulación mental del acto abominable a través del remordimiento retendrá por largo tiempo la degeneración de sus fuerzas genitales. Y eso se traduce en reencarnaciones dolorosas o de enfermedades. Eso está en Acción y Reacción. Sí, señora, en el capítulo 15. Sin embargo, acá también preguntan: ¿y cómo se podrá recuperar? La doctrina espírita es muy consoladora, muy esperanzadora, no solamente te muestra los hechos tal como son, sino que te da las alternativas para mejorar esas situaciones inoportunas en las que uno mismo se metió. Dice, el asistente pensó unos momentos y añadió: imaginaros una matriz mutilada o deformada en la mesa de cerámica. El alfarero no la utilizará como modelo de noble vaso, pero la aprovechará para experiencias de segunda y tercera clase. La mujer que corrompió voluntariamente su centro genésico recibirá en el futuro almas que viciaron la forma que le es peculiar y por tanto será madre de criminales y suicidas en el campo de la reencarnación, regenerando las energías sutiles del perispíritu a través del sacrificio noble con que se dedicará a los hijos torturados e infelices de su propia carne, aprendiendo a orar con nobleza y a mentalizar la maternidad pura y sana que acabará reconquistando el precio del sufrimiento y del trabajo. Traigo a colación esta respuesta porque hay mujeres que en esta vida han provocado de forma consciente abortos y que han tenido hijos y sus hijos han salido normales, han salido todos, no tienen ningún tipo de enfermedad y te dicen: no, ya yo pagué, mira que esto no me pasó nada, en esta no te pasó nada, pero te están dando la oportunidad para que a través de estos hijos sanos que tienes ahora tú te prepares para futuras reencarnaciones en donde la ley divina tiene que aplicarse. No solamente dice Juana que el aborto es un crimen, en el momento del aborto hay otros crímenes adicionales. ¿Por qué? Porque el muchacho o la muchacha se fuga de la realidad, se fuga porque tiene miedo, porque todavía no tiene la madurez, porque el que dirán, porque se le viene la familia encima, muchas circunstancias a su alrededor, que hay mucha incidencia, especialmente cuando ya uno trae de los activos de vidas anteriores las mismas tendencias como tal. Es un acto de que uno no quiere enfrentar como tal. Dice que otros hechos criminales, menciona ella, dice: el adolescente pierde la identidad moral y aturdido se deja arrastrar a nuevos intentos, cuyos resultados son siempre infelices. Cuando eso no ocurre, porque están privados del sentimiento de amor que los podría unir, son las futuras madres dejadas a merced de la familia o de la propia suerte, trayendo al mundo a los desamparados retoños, que experimentarán la orfandad, a pesar de que los padres desorientados permanezcan vivos. A pesar de que vivan con sus padres,
a pesar de que no son hijos amados, exactamente, de padres que se les dedican, que velan por ellos. Es una orfandad. Es una orfandad, y ella lo cataloga aquí como un crimen ante la ley divina. Dice, despertando lentamente a los sentimientos más graves y al darse cuenta del deslumbramiento juvenil, es decir, cuando ya el adolescente está ante esa situación, cuando ya se da cuenta que es irreversible como tal, estas jóvenes, más que todas las mujeres, se lanzan a pendientes del infortunio, perdiendo la dignidad femenina, convirtiéndose muchas de ellas en objetos de posesión. Algunas se inclinan al alcoholismo, a la drogadicción y a la prostitución delictiva. Objetos de fácil posesión, se convierten en madres solteras, y algunos hombres inmaduros como tal consideran muchas veces relaciones con este tipo de mujeres en ese estado para aprovecharse de su situación como tal. Y van, sinceramente, a tener relaciones sexuales sin amor, sin buscar uniones de ningún tipo, simplemente por el placer sexual de parte de uno de ellos. Aclaro algo. Pues yo fui madre soltera. No, aquí estoy. Madre es madre. La maternidad es nobilísima. Sagrada. Los valores que tenga la mujer son los que le van a permitir identificar con quién se va a unir con el mundo. Porque tener un hijo es maravilloso, es grande, yo diría que es una bendición. Aquí Andrés Luis lo pone como un acto sublime de amor. Es muy hermoso la definición. Porque esa madre soltera, si aborta, ya no es madre soltera y lo que es una criminal. Entonces, tener claro que la maternidad no tiene, ¿cómo se dice?, escalafones. Que tan madre es la que se ha casado y tiene sus hijos dentro del matrimonio, como la que se prostituye para alimentar a sus hijos. La que tiene que negociarse para alimentar a sus hijos, pero que no los desecha desde el tiempo. ¿Ya? Hay un valor ahí. Entonces, cuando los hombres pueden ser los gavilanes polleros más grandes del mundo, le caen a la mujer que dice, este es fácil, ya tiene un hijo, no es señorita y tal, le toca a la mujer frenar. Ahí es donde está el problema, en que la mujer debe tener los suficientes principios básicos morales para saber decir no, yo valgo muchísimo y ahora valgo más, pero yo ya vengo premiada. Entonces ahí hay unas situaciones de saber conocer el hombre que va a valorar a ese hijo, que será también su hijo. Sí, aquí la advertencia básicamente de ella es eso, el autorrespeto de la mujer. Exacto. Ahora, otra cosa, si bien es cierto que los estudios dicen de que tienen más dificultades para estudiar, para cuestiones económicas y todo, no es imposible que logren superar eso. Hay mujeres de estratos sociales bajos que se les mete en la cabeza de que no pueden, claro que pueden. Ahora hay más facilidades para estudiar. Si se ponen, digamos que la disciplina, el esfuerzo como tal, lo logran. Solo que les va a costar, digamos, un poco más de tiempo y un poco más de sacrificio, que realmente es sacrificio, poder obtenerlo, pero pueden lograr incluso superar incluso a aquellas que están bien educadas. Ella habla aquí de que es necesario y urgente las actitudes, es decir, actos que puedan despertar a los adolescentes para la utilización del sexo con responsabilidad, en la edad adecuada, cuando haya equilibrio físico y psíquico, madurez emocional con la competente dosis de comprensión de los efectos resultantes de las uniones de esta naturaleza. Correcto. ¿Ya?
¿Qué quiere decir? Que siempre que hay un acto sexual, a pesar de que digamos que tengamos protección, planificación, existe la posibilidad de traer vida, de crear vida, porque la palabra del sexo es creador, de crear vida. Y nosotros tenemos que tener la suficiente madurez para entender ese acto y asumir la responsabilidad como tal. Y no la responsabilidad que se la va a ceder al abuelo, que se la va a ceder al tío, a la tía, no. Es a la persona que tiene. Los casos en que ya así se entregan a orfanatos y eso, ya que son casos especiales, pero se ve mucho en la actualidad personas con los recursos económicos, ya que es una de las excusas que a veces utilizan, que dicen, no, yo no quiero ese hijo, abórtalo, ¿ya? Diciendo cómo, no, a este es donde ella, y los actos a los adolescentes, el mejor acto es el ejemplo que vea el niño o la niña en la casa es lo que va a reflejar. El gobierno, la gobernación, aquí en el centro espírita podemos implementar en programas de prevención y todo, pero realmente si el niño o la niña no ve eso en la casa, o en nosotros que somos los adultos que los estamos acompañando, no lo van a hacer. Y nos dice aquí, el sexo es un órgano con función específica y portador de exigencias graves en el área de los deberes que aparecen como consecuencia de su mal uso. Cuando es utilizado con insensatez, sin la contribución de la razón, por deseos desenfrenados, al envolver a la pareja, establece un vínculo emocional que no debe ser roto livianamente. Muchas tragedias de los sentimientos tienen inicio en las abruptas rupturas a la afectividad despertada por el interés sexual. Puede ser que una de las personas no esté verdaderamente interesada en la otra. No obstante, lo recíproco puede no ser verdadero. Y al sentirse solo, aquel que se encuentra abandonado pasa a experimentar tormentos y conflictos muy perturbadores cuando no se revela contra la función sexual, generando problemas más profundos que le comprometerán toda la existencia en función de la liviandad de quien se fue, indiferente por el destino de quien quedó. Y aquí sí. Cuando nos hablan del sexo desenfrenado por insensatez, estamos ante una posibilidad muy común en la adolescencia, sobre todo, ya lo hemos dicho en sábados anteriores. Hay un despertar del ser espiritual. Hablamos de que digamos, cuando da el grito al nacer, ahí se completa la unión del espíritu al cuerpo, pero no la reencarnación. La reencarnación termina a los 7 años, cuando el sistema nervioso central ha logrado su madurez, las neuronas, todo el sistema nervioso. Pero a esa edad, a los 7 años, hay una glándula control del sexo, que es la pineal, y esa pineal va a despertar o va a abrir su puerta cuando ya entramos en lo que es la plena adolescencia, y va a permitir los cambios hormonales en el niño que va a pasar a ser adolescente. Esa glándula pineal abre una llavecita, llega a la hipófisis, que abre otra llavecita, esa llavecita llega a tiroides, abre otra llavecita, va a las gónadas sexuales, desarrollo sexual secundario, cambios que va a admirar, el mismo joven se va a admirar de su voz, del bozo, del bigote, del vello púbico, del crecimiento de sus órganos, de sus testículos, de su pene, en fin, la niña de sus senos, la menstruación misma, todos aquellos cambios en ambos. Va a ser una sorpresa, pero va a ser de su privacidad. Entonces tenemos que aprovechar el pudor que en esos momentos el adolescente, niño o niña, todavía tiene para protegerlos en esa educación. Y no sea en el colegio donde le digan los más adelantados qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer.
Entonces ahí es donde hay una tarea grandísima de los padres para que ese adolescente no se vaya desenfrenado al sexo, porque va a ser un compromiso muy grande en las áreas que son específicamente sagradas, porque el sexo es sagrado. En esas áreas va a crear un compromiso. Viene el embarazo, como puede venir el apego a una persona que realmente no está enamorada de la otra. La pareja va a estar vinculada en una intensidad por un placer muy rápido, pero muy intenso. Y tenemos en el sistema nervioso una producción de una sustancia que da el bienestar. Ese bienestar se da con la sexualidad y sus orgasmos, como con la drogadicción. ¿Qué sucede? Que se botan estas sustancias en el sistema nervioso y es tanto el bienestar que se vuelve adictivo, incluso a la sexualidad. Entonces viene el sexo descontrolado, viene el sexo sin pensar, sin razonar, por el placer que da en unos segundos, en unos 30 segundos. Ese placer quiere el ser humano, hombre o mujer, ser repetitivo. Entonces, cuando no hay un control de ese placer fugaz para cultivar la felicidad permanente, estable, duradera, se cae entonces en estas desdichas, porque esto es lo que trae una relación perturbadora, porque uno de los dos no quiere seguir. Y el que sí se entrega y se da el amor que quiere retener, se va a convertir entonces en una cantaleta. Y es donde entonces van a empezar a usar el sexo para atrapar al otro a través de un embarazo no deseado por el otro. ¿Ya? Procurando, creyendo que con un hijo se va a amarrar a la otra persona. Ya lo explicamos en la lectura de ambientación. Los hijos seguirán siempre siendo los hijos y no amarran a nadie. Porque decía Belén, no hay ex esposos, ex novios, ex suegras, ex suegros, pero no hay ex hijos. El hijo siempre será hijo, independiente de que los padres estén unidos o separados. Entonces, esas son las consecuencias de los deberes que se nos van a imponer gravemente si nosotros no preparamos a nuestros adolescentes al control de ese bienestar placentero del sexo que es fugaz, a saberle direccionar esa energía en ese control para un futuro de felicidad mucho más estable y más duradero. Sí, y ante todo, por ejemplo, en el caso de los hombres, no decirle no, cualquier niña que le dé oportunidad, no, eso no es, de entrada no es de hombres, de hombre correcto no lo es. Ni tampoco como madre uno decirle a la niña, no, váyase con uno, váyase con el otro. No, haga un buen matrimonio, busque a alguien que tenga solvencia económica. Ese es un buen matrimonio. Esa es la mentira más grande. Y entonces no buscan cualidades, sino dinero. Cantidad. Dinero. Y a veces el dinero sigue siendo del tipo de la familia, no de uno. Dinero que es de uno es el que uno se trabaja, el que uno se... Y después. Entonces ella invita a los adolescentes en que no es en que se cuiden, básicamente, ya, como tal. ¿Por qué? Porque es necesaria la socialización, es necesario que tú te enamores, es necesario que te guste uno, que encuentre las cualidades, porque eso hace parte de la búsqueda. Que te mires a los ojos, que te agarres la mano, es decir, todo eso da felicidad dentro del campo de la sexualidad. No necesariamente es la penetración la que termina dando felicidad. Es felicidad compartir con amistad, tener la confianza de los conflictos, de comentar, de pedir un consejo,
las dificultades mismas que se presentan en la vida de ambos, saberlas compartir, eso es felicidad de otro nivel. Y ante todo porque esta es una etapa en donde uno está conociéndose a sí mismo, que le gusta, que no le gusta, que es capaz de aguantar, que no es capaz de aguantar. En la lectura de ambientación, muy rápidamente, él decía allí, los hogares fundamentados en Cristo, que es Cristo, que ahora nos habla de Cristo, de amor al prójimo como a sí mismo. Es decir, saber formar hogares como tal, no hogares desechables. Sí es verdad que abundan, pero eso no quiere decir que el mío o el que ustedes vayan a formar tiene que ser así. Ajá, o el de nuestros niños, ya vamos ya. Entonces, es necesario como tal que el adolescente se cuide como tal. Y no se va a decir, no lo hagas, lo hagas. Eso ya comienza. Que nos preparemos, que maduremos, que seamos conscientes del acto y de las implicaciones que eso puede, digamos que, incluir como tal. Y dice ella que sí es verdad que se necesitan los programas de educación sexual, que Colombia tiene uno como tal, pero es necesario otro programa que es el de la dignificación de la función sexual. ¿Por qué? Porque está muy degradada. Toda la función sexual es creación. Y es verdad, como decía la doctora Carmen, no se limita solamente al acto de penetración, sino es un acto creador. En Acción y Reacción, no lo vamos a leer, hablan de que es como hace parte del amor, envuelve desde las moléculas más íntimas hasta los grandes planetas. En todo eso hay interacción amorosa. Es decir, hemos fijado la parte sexual solamente en los órganos genitales, siendo que es un concepto mucho más amplio y mucho más hermoso. Nos habla de las figuras juveniles que procuran acuéstate con uno, acuéstate con el otro. No, esos no son buenos ejemplos que tenemos que surgir, porque esa es la vida de la persona que está diciendo, pero tú tienes otra vida que tienes que vivir. Nos dice ella. Nosotros vemos las personas famosas de la farándula que son infelices. Sí. Matrimonio, 3 meses y son infelices. No, son todos, hay unos que se agarran a llorar, y por eso es que a veces tú los ves volcados a las obras sociales, porque encuentran en ese dar, en ese colaborar, la forma de exteriorizar esa alegría que tienen. Estaba leyendo algo sobre eso, sobre todo la vida artística de Hollywood. El 90%, el 25% de los artistas de Hollywood o mueren con un cáncer de esos bien complicado o mueren en accidentes fatales también. Siempre, o mueren en un estado de drogadicción muy grande. Por eso mismo, por esa alianza moral que han tenido, ese sexo tan descomunal que han tenido, todo eso. Lo que pasa es que ellos les venden una idea de que al ser artista es mezclar placeres a niveles superiores, y no es así. El arte no fama y fortuna. Y no hay educación. Exacto, es complicado. Bueno, dice aquí, la maternidad es el momento superior de la dignificación de la mujer, cuando todos los valores del sentimiento y de la razón, o sea, se unen, el cerebro con el corazón, que realmente vienen del espíritu, se conjugan para el engrandecimiento de la vida. Al adolescente, por faltar de la experiencia, el conocimiento de los valores existenciales durante el embarazo, el periodo es tormentoso, transmitiendo al feto inquietud, desasosiego o la rebeldía cuando la concepción no es deseada. Esto es un mensaje para llama directo para las mujeres, nos dice superior, dignificación. Dios no nos daría la oportunidad de ser mujeres si no confiara en que seamos capaces de tenerle uno de sus hijos, como tal, desde el vientre hasta que lo entregamos a la sociedad, incluso hasta después que vienen las madres aquí a acompañarlos, a auxiliarlos. La adolescente, como todavía está en ese proceso de cambio y se ve abocada a esa situación, digamos, caótica, ¿qué pasa? Que ella, toda esa ansiedad, todo ese estrés, rabia, miedo, rebeldía, se lo va a transmitir al niño, y adicionalmente el niño está escuchando todo lo que hay alrededor, el rechazo, la aceptación, y todas esas vibraciones positivas o negativas las va absorbiendo. Vemos, por ejemplo, mis madres que al tener sus hijos, ya después que se concientizan si quiero tener y todo lo demás, momentos de rechazo en el momento de darle el seno,
momentos de rebeldía como tal. ¿Por qué? Porque uno escucha, de pronto no arma totalmente la idea. En esos casos, ya que han pasado los años, dicen muchas que gracias a Dios lograron tenerlo, que al principio fue duro, pero que lo lograron superar, y que ese hijo o esa hija es su mayor bendición como tal. Andrés Luis dice: la maternidad es la plenitud del corazón femenino que dirige el progreso. Plenitud, o sea, felicidad, que dirigir en una función de alta responsabilidad. Concepción, gravidez, parto y devoción afectiva representan estaciones difíciles y bellas de un ministerio siempre de Dios. Es decir, nosotras acogemos no solamente desde el punto de vista físico al feto, y le experimentamos en el momento del parto tanto la alegría como el dolor, incluso a las que tienen también por cesárea esa inyección, esa postura de sensación duele. Esos cuidados allí, eso duele, ahí también el dolor. Ese sentimiento hermoso en donde la alegría de tener una vida más el dolor físico que eso conlleva como tal. Por eso es que nos dice él también en el libro Entre la tierra y el cielo estas palabras: la maternidad es un sagrado servicio espiritual en que el alma se demora siglos, en la mayoría de veces perfeccionando cualidades del sentimiento. Unas palabras profundas, cualidades del sentimiento, es decir, ayuda a aflorar el sentimiento. Nosotros vemos que a nivel de hermanos con los que enemigos lima, bien llevada, convierte odios en amores, logra sacar adelante. Es decir, si es bien puesta, si uno la toma con la seriedad y la madurez del caso, puede hacer lo que la gente comúnmente dice milagro, pero realmente no es un milagro, es la expresión del amor en todo su cuando el niño no es bien recibido, raramente pues hay un fenómeno de compenetración como tal. Sin embargo, la divinidad es tan hermosa de que les permite ese camino juntos como madre e hijo, con el fin de que vayan recomponiéndose. Los hermanos espirituales superiores no esperan que nosotros de la noche a la mañana logremos ciertos objetivos grandes. Ellos lo que quieren es que uno siempre se esfuerce, es decir, que uno no se detenga, que uno avance. Y nos dice acá: la maternidad en la adolescencia es uno de los más tormentosos fenómenos que el sexo irresponsable produce frente a las consecuencias que genera. Orientar al adolescente respecto de los valores del sexo ante la vida y el amor es un deber que todos los individuos se deben imponer, auxiliando a la maternidad juvenil a encontrar rumbo seguro para la felicidad, sin las cargas aflictivas provenientes de la liviandad del periodo antes. ¿Qué quiere decir con esto? El auxilio que le podamos dar a esa familia que está empezando. Un auxilio que en algunos casos es económico, pero ella está pidiendo más que todo es el auxilio emocional, el auxilio de la no censura, la formación, el auxilio de la palabra amigable, del momento de niña, de tú sí puedes, tú sí lo vas a lograr, porque en ese momento ella está golpeada de muchas situaciones, como dice ahí, tormentosas. No seamos nosotros que le estemos echando más tormento a esa niña, especialmente con nuestro pensamiento y nuestras palabras, porque a veces soltamos los comentarios inadecuados: mira lo que le pasó, mira no sé qué. Eso no, es un momento en que uno debe respetar, darle respeto, especialmente nosotras las mujeres como tal, a esa niña. ¿El respeto en qué sentido? Hombre, deja que su proceso continúe. Si hay que orientarla, no rechazarla, darle la ayuda que pueda uno brindar. Si ya no puede uno, bueno, para eso está la oración. Algo tan sencillo, gratis, en cualquier lugar, que es la herramienta que a veces me he utilizado. Pero con el mero hecho, sencillamente, de
y no seguir en ese círculo de censura que caen algunas personas, ya es un auxilio que se le está dando a esa familia, porque realmente ya es una familia, independientemente si tenga o no un padre que la vaya a acompañar en el proceso, eso es una familia como tal. Bueno, son partes. Sí, vamos a cerrar nuestros ojos, a respirar. Gracias, nuestro Jesús. Gracias, Juana, por esta oportunidad que nos diste de tener contacto con esta realidad que nos circunda, pero que a la vez a veces somos ajenos a ella, como es el embarazo en la juventud. Te damos las gracias por este pequeño pellizco que nos han dado, mostrándonos la necesidad también del apoyo fraterno a estas nuevas familias que se están formando. Queremos pedir en esta tarde la presencia de los médicos espirituales, no solamente para nosotros los que estamos aquí, sino para nuestros familiares y muy especialmente por aquellas niñas que en estos momentos están pensando en la decisión más adecuada de tener o no tener un hijo, es decir, que están pensando en abortar. Por ellas vamos a pedir especialmente para que la luz amorosa de Jesús de Nazaret llegue, las envuelva, y en estos momentos de tanta confusión para ellas, la voz del amor que está en su interior pueda sentirse, pueda vibrar, para que ellas no vayan a cometer ese crimen. A la vez pedimos por aquellas hermanas que han tenido el valor de traer hijos al mundo en esas condiciones. Por ellas también vamos a pedir en esta tarde, las vamos a mentalizar, porque conocemos los casos, nos llegan a la memoria conocidas, personas que de pronto no sabemos sus nombres, pero que las hemos visto en la calle. Por ellas también vamos a pedir, porque sabemos que ese acto de valor implica muchos sacrificios en su vida y es necesario que ellas también tengan ese cariño, ese apoyo de nuestra parte. Maestro Jesús, te pedimos en estos momentos permitirnos recibir de nuestros hermanos espirituales el pase como tal. Y para esto nosotros vamos a disponernos a ser receptivos a estas luces que llegan para nosotros y nos envuelven a todos, empezando por nuestra cabeza, deslizándose esa luz por toda nuestra cara, nuestro cuello, esparciéndose hacia nuestros brazos, hacia nuestro tronco, y llegando hasta nuestros pies, esa luz de limpieza que viene a auxiliarnos, quitándonos todas esas energías que nosotros mismos, por nuestras imperfecciones, nos hemos colocado. Luz que nos quita de nuestro cerebro espiritual esos microchips, esos puntos negros, grises, que se asoman, producto de nuestros pensamientos y de las conexiones que hemos conectado con hermanos necesitados, que son nuestros conceptores. Esta luz que nos baña comienza a limpiarnos, a quitar todos esos puntos, a sentirnos
sentirnos cómo sale toda esa carga pesada que tenemos en nuestro organismo a través de nuestros pies. Y en estos momentos que ya estamos más limpios, vamos a pedirle al Maestro Jesús por aquellas cosas personales que tenemos. Vamos a pedirle mucha fortaleza, mucho discernimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, y mucha fuerza de voluntad para hacer lo correcto. Ayúdanos, Maestro, a seguir tus pasos por ese camino del bien que siempre has trazado para nosotros y en el cual no nos esperas al final del camino, sino por el contrario, nos estás acompañando, nos estás sosteniendo en los momentos duros y estás sonriendo allí con nosotros en los momentos alegres. Permitámonos sentir esa luz dorada que llega hasta nuestro corazón. Y allí nuestro corazón se detiene, nos llena de mucha fortaleza, sentimos el cariño que no solamente nos irradia el Maestro, sino los hermanos familiares, nuestros buenos amigos. Sentimos cómo tenemos esa fuerza en nuestro cuerpo, cómo ese corazón comienza a bombear esa sangre llena de cariño, de dulzura, de esperanza y de fe. Con esa energía que también llega y se asienta en nuestra cabeza, y allí con un punto de luz muy fuerte comienza a brillar y nos conecta con el Maestro Jesús. Vamos a pedir por nuestros enemigos, por nuestros hermanos tanto encarnados como desencarnados, y le vamos a pedir al Maestro la serenidad para tomar decisiones, pensando de forma equilibrada, no solamente en nuestro bien, sino en el de los demás. Y con esta energía en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y con ese abrazo que en estos momentos sentimos de nuestros familiares y de nuestros seres queridos, vamos a pedir por los siguientes, por aquellos hermanos que han muerto víctimas del aborto, por aquellos que están llenos de odio, por aquellas madres que han muerto en ese acto, que en estos momentos deben estar tristes, compungidas, aturdidas por esa acción. Por ellos vamos a pedir para que los hermanos espirituales los auxilien, para que los hermanos espirituales los ayuden, y nosotros con nuestro pensamiento podamos también colaborarles en mitigar su dolor, porque cuántas veces, cuántos de nosotros no hemos estado en la misma situación en otras encarnaciones. Hoy esa fraternidad nos llama, toca nuestro corazón para dar un poquito de aquello que con tanto amor recibimos en el pasado. Permítenos, Señor, la magnetización del agua y el sano regreso a nuestros hogares. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Compungidas, aturdidas por esa acción. Por ellos vamos a pedir para que los hermanos espirituales los auxilien, para que los hermanos espirituales los ayuden, y nosotros con nuestro pensamiento podamos también colaborarles en mitigar su dolor, porque cuántas veces, cuántos de nosotros no hemos estado en la misma situación en otras encarnaciones. Hoy esa fraternidad nos llama, toca nuestro corazón para dar un poquito de aquello que con tanto amor recibimos en el pasado. Permítenos, Señor, la magnetización del agua y el sano regreso a nuestros hogares. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias.